El Hoffenheim está sufriendo de un fenómeno muy extraño que a mí me gusta llamarle como el síndrome de la clasificación europea. El día de hoy, en Das Board, analizaremos este caso. Bienvenidos una vez más a Bundeslocos. Uno pensaría que para los equipos de mediana tabla o pues que no suenan como tan favoritos o que no son los íconos precisamente de Alemania o de su país, el clasificar a Europa League o Champions es un gran triunfo y es un gran beneficio, ¿no? Pues podría decirse que sí lo es, pero también a muchos equipos lo terminan resintiendo por el ajuste, bueno, por el gran aumento de partidos, porque ya de por sí la fase de grupos te trae 6 partidos más. Si juegas Europa League, los 16avos, si te va bien los octavos, si te va mejor los cuartos, y así se sigue expandiendo la lista, ¿no? Y al Hoffenheim le está pasando algo que le pasa a muchos equipos, y es ese resentimiento debido a la falta de jugadores, a la calidad de sus jugadores, y bueno, en este caso también tiene que ver no directamente el clasificar a Europa League, porque la temporada pasada consiguieron clasificar por haber quedado en el puesto 6, sino, bueno, el caso extraordinario de la pandemia, que claro que es algo que nadie esperaba, pero este este síndrome que afecta muchas veces a los equipos europeos, yo lo conozco así porque el clasificar a un torneo internacional te afecta bastante y muchos equipos llegan incluso al punto de descender cuando les afecta de esta forma. Por no irnos tan lejos, está el ejemplo del Colonia hace un par de años, que consiguió clasificarse a Europa League y a la temporada siguiente descendieron, hicieron una campaña espantosa en la Bundesliga, descendieron sin haber dado mucha pelea y pues, ¿qué se puede decir, no? Clasificación europea. Y más recientemente, otro ejemplo que tengo bastante fresco es el del Español de Barcelona, que bueno, en este canal no hablamos principalmente de la Liga Española, pero es un buen ejemplo para tener en cuenta que muchos equipos que no tienen una gran profundidad de banquillo y que no pueden darse el lujo siempre de, bueno, asegurar una gran brecha de puntos contra el equipo que los sigue para empezar a jugar con los suplentes, pues no, muchos no pueden hacer eso. Y al Español también le pasó recientemente lo que al Colonia, consiguió clasificarse a Europa League, empezaron a, pues no diría que priorizar, pero sí se notó que les afectó bastante el tener que jugar partidos extra en Europa League. Aparte de eso, bueno, el desastre que se te puede armar en el vestuario cuando empiezas a perder es otro punto a tener en cuenta y es una amenaza constante para muchos equipos, incluso para equipos que sí están un poco más preparados y que sí aspiran más comúnmente a clasificar a puestos europeos. Pero es algo que le pasa a muchos equipos. Y insisto, al Español le pasó lo mismo. Acabó descendiendo de la Liga Española. Ahora, también podemos argumentar lo del COVID, que si la pandemia, que si eso también afectó. Es un argumento, claro que es muy debatible. Pero el hecho ahí está. O sea, 2 equipos recientemente que clasifican a instancias europeas. Y digo 2 porque son los que tengo en mente ahora mismo. Probablemente hay más. Quién sabe si en ligas un poco más escondidas. No sé si por ahí en Turquía, Suiza, quién sabe. La verdad ahora mismo no tengo el dato. Pero el Hoffenheim le pasó algo muy curioso esta temporada. Y es que no sé si recuerden, que muy probablemente sí lo recuerden los que son, sobre todo los hinchas y haters del Bayern. Y es que el Hoffenheim hace no mucho, hace aproximadamente un mes me parece, le ganó contundentemente al Bayern. Le ganó por 4-1. Aquí tengo la fecha, el 27 de septiembre. Le ganó un Bayern que venía, pues, como favorito a todo, prácticamente. Bueno, que sigue viniendo como favorito a todo, pero a un Bayern. Ahora, que sí también el cansancio y eso. El punto es, ahí está el mérito del Hoffenheim, eso no se les puede quitar. Pero a partir de ahí vino una debacle, porque perdieron a la semana siguiente contra el Frankfurt por 2-1. Perdieron contra el Dortmund en su casa, quiero decir, en casa del Hoffenheim, 1-0. Le ganaron a la Estrella Roja, eso sí. Le ganaron al Gent, eso sí. Perdieron contra el Unión Berlín. Y le ganaron al Slovan Liberec. Y luego perdieron otra vez contra el Wolfsburg. En general, a lo que voy es que a pesar de que puedas tener la calidad de poder asegurar puntos en competencias europeas, que en este caso la Europa League no está al nivel de la Champions, probablemente en algunos aspectos. Porque claro, también hay una gran brecha entre ciertos equipos, entre cierto tipo de equipos.
Pero el Hoffenheim está contra equipos de quizás no tan alto nivel como podrían haberle tocado en la misma Europa League, no teniendo que irnos a Champions, en la misma Europa League. Y en Bundesliga ya no ha cosechado puntos después de eso. Ha tenido resultados muy pobres. Bueno, tuvieron un empate contra el Stuttgart recientemente, pero en general le ha ido muy mal después de ese triunfo contra el Bayern. Y esto se nota bastante por el cansancio, porque el Hoffenheim de por sí es un equipo que desde la salida de Nagelsmann viene sufriendo por no encontrar muy bien su rumbo y no encontrar el mejor esquema táctico, o al menos el planteamiento que tenían con Nagelsmann, que para quienes no recuerdan muy bien, con Nagelsmann le fue muy bien en un par de temporadas al Hoffenheim. En la 17-18, ojo a esto porque probablemente los que no siguen la Bundesliga tanto no se acuerdan y los va a sorprender. Pero el Hoffenheim en la 17-18 quedó tercero. Y les va a sorprender más detrás de quién. Número 1 del Bayern, quizás no sorpresa. Número 2, el Schalke. Pero bueno, el punto es, está ahí el Hoffenheim. Quizás con la misma cantidad de puntos que Dortmund y que Leverkusen. Pero sí, el mérito está también en la diferencia de goles, ¿no? En la 18-19 les fue un poquito peor. Un poquito, por no decir por ahí que mucho. Quedaron en 9º puesto. No clasificaron directamente a nada. Y en la siguiente temporada, en la 19-20, la que recién acaba de pasar, como les comentaba, quedaron en 6ª posición. Nagelsmann dejó a este Hoffenheim en 2019. Pero aún así, el Hoffenheim tiene muy buenos jugadores si analizamos su plantilla titular. Porque tiene jugadores como Kramaric, que si recordamos bien, es un finalista de Mundial con Croacia. Y es un jugadorazo que está muy infravalorado. Bueno, a mí me gusta llamar ese tipo de casos como infravalorados, sobrevalorados, que son los principales infravalorados a los que nos hacemos la idea. Pero es un muy buen jugador, es de gran nivel. Está Sebastian Rudi, que quienes siguen ya los podcasts saben que es un jugador que a mí me encanta, me gustan mucho sus características, su polifuncionalidad, su calidad, su técnica en general. Está Skov, Robert Skov es un gran jugador. Ahora esta temporada tienen cedido a Ryan Sessegnon, que quizás no es un crack consolidado, porque pues no, es un jugador bastante joven, pero es un jugador que aporta, que sirve, que le ha funcionado bien al equipo. Y tiene más jugadores muy buenos en su plantilla titular. Y tiene muchas opciones para jugar si quiere con 3 centrales, con 2 y 2 laterales. Tiene opciones, el Hoffenheim. Pero tiene un ajuste de partidos que le está condicionando bastante. Y no tiene los jugadores de la calidad, por más que sean muy buenos, no tiene jugadores tan top como para arrasar en Europa League, que lo ha estado haciendo, pero a lo que voy es arrasar al punto de ya ganamos los primeros 45 minutos y podemos meter a puros suplentes. No, realmente tampoco está tan fácil como eso. Y aún así, pues, para este tipo de equipos tienen que jugarse esos partidos con todo, porque en cualquier momento les dan la vuelta, en cualquier momento pasa algo y, hombre, si ya estás ahí en Europa League, pues ya te viene bien el ganar por ingresos y por demás, ¿no? Y pues tienes la posibilidad de experimentar de repente ciertos cambios, etcétera. Pero es algo que le afecta muy gravemente a este tipo de equipos, y es que priorizas Europa League, priorizas Bundesliga, ¿qué haces? Porque también de repente vas a tener partidos de Copa, que igual en Copa te toca contra el de 5ª división, contra el de 4ª división. Está bien, ahí no hay mucho problema, ahí sí puedes jugar con todos los suplentes que quieras, igual y ganas por mucho, o tal vez no, quién sabe. Pero en Europa League luego, ¿qué haces? Y luego si priorizas Europa League, tus jugadores en cualquier momento se te lesiona uno, o en cualquier momento pasa algo y lo pierdes por buen rato de la temporada. O te llega muy cansado directamente y te llegan con falta de ritmo para el fin de semana que tienes Bundesliga, que aparte los viajes a veces son muy largos de país a país, dependiendo de contra quién te toquen. También te puede tocar contra alguien que está hasta el extremo polar, y pues eso no ayuda mucho al equipo en general. Pero bueno, es un caso muy interesante que quería tocar. No quiero extenderme mucho porque no les quiero dar mentiras sobre otros equipos, porque ahora mismo, insisto, quise grabar este podcast de emergencia un poco porque no hubo mucho que analizar en la jornada del día de hoy de Champions, pero no quería dejar sin video para mis 9 suscriptores. Los amo mucho.
En general, si tienen otro recuerdo de algún equipo que le haya pasado algo similar, pueden escribirlo. Tengo la noción de equipos como me parece que fue el West Ham hace no mucho, que también clasificó o estaba peleando para Europa League y que a la siguiente temporada un desastre para abajo. De repente, alguno que otro... Bueno, quiero decir, el Lyon de la temporada pasada es otro muy buen ejemplo. No descendió, pero sí se le empezó a complicar bastante la liga local. Y es esto, es el síndrome de la clasificación europea. Es un dato muy interesante y es un fenómeno que le pasa a muchos equipos que no tienen esa profundidad de banquillo y esa calidad de jugadores para asegurar puntos tan fácilmente. Para decir, ya sacamos 9 puntos de ventaja en liga sobre el que nos persigue. No sobre el segundo lugar, quizás sobre el que tienes como perseguidor, que es muy difícil. Casi nunca se da ese tipo de cosas en tabla media. Pero pues lo sufren bastante los equipos. Y estoy pensando en que probablemente tenga que sacar una segunda parte de este podcast o de esta temática, porque me voy a encontrar con el recuerdo de algún otro equipo, o me lo van a dejar, yo espero, alguno de los 9. Pero pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado esta edición de Das Wort. Recuerden seguir el hermoso fútbol alemán y volverse todos bundeslocos.